anunciado Juan Carrasco Millones. ¿Lo recuerdan? Exministro del Interior, exministro de Defensa, del expresidente Pedro Castillo. Viene protagonizando un caso inédito. Según el Congreso, según la Comisión Permanente del Legislativo, él habría ejercido 2 cargos a la vez, el de fiscal y el de ministro. Se lo vamos a preguntar porque él está con nosotros en Sin Vueltas. Bienvenido, doctor Carrasco. Muy buenas noches. Bueno, agradeciendo por esta entrevista y bueno, a todo el público. Definitivamente estamos ante un caso inédito, sui generis, y bueno, es un caso que no es ni inconstitucional, no es ilegal, sino es un caso que es la primera vez que se da que un fiscal asuma un cargo de ministro. Y en ese caso inédito se lo pregunto sin vueltas. ¿Usted ejerció los 2 cargos, el de ministro y el de fiscal? ¿Sí o no? No. Está totalmente acreditado y de manera objetiva nosotros hemos acreditado a través de, en esta audiencia del día de hoy, donde se ha señalado y se ha precisado que el día que yo asumo como ministro del Interior es el día 3 de agosto, oficialmente y de acuerdo a la constancia emitida por el propio Ministerio del Interior, donde mi constancia de trabajo sale con fecha 3 de agosto del año 2021. Mi renuncia a la Fiscalía es fecha 2 de agosto del año 2021. Es decir, no hubo ni doble percepción de sueldo, que es lo que se ha querido establecer hoy día en la audiencia en la Comisión Permanente del Congreso, ni tampoco ha habido doble ejercicio de la función política, de la función pública. Yo soy un funcionario de carrera, tengo 18 años en la administración pública y para mí es una grave afectación lo que ha ocurrido hoy día en la Comisión Permanente del Congreso, porque hemos presentado todos los alegatos del caso señalando de manera firme y convincente de que ellos están inhabilitados o queriendo inhabilitarme, porque esto va a pasar al Pleno del Congreso. Claro. Quieren inhabilitarme cuando yo he estado ejerciendo el cargo de fiscal. Entonces, ellos solamente son competentes para procesarme si es que yo hubiera sido ministro y luego hubiera asumido el cargo de fiscal. En este caso ocurre lo contrario. Yo he sido fiscal. Es el camino contrario. Y luego he sido ministro. Entonces, si la denuncia y todo el proceso se lleva como una infracción como fiscal, definitivamente ellos no son los competentes, sino sería el órgano de control interno del Ministerio Público quien debió pronunciarse si existía o no alguna irregularidad, ¿no? Ok, y está con nosotros también el doctor Jorge Zúñiga, abogado del doctor Juan Carrasco Millones. Bienvenido, RPP. Legal, judicialmente, ¿cuánto pesa esta decisión del Congreso de la República y la probable inhabilitación que se va a debatir también en el Pleno del Legislativo? Bueno, es de entender la naturaleza del procedimiento parlamentario. Aquí tenemos 2 procedimientos en uno. Tenemos por un lado la denuncia constitucional y por otro tenemos el de antejuicio. Okay. Los hechos primero tienen que partir necesariamente sobre si es que Juan Carrasco Millones tiene la condición de alto funcionario. Porque solamente si Juan Carrasco Millones tenía la condición de alto funcionario al momento de los hechos, correspondería que en este caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y posteriormente el Pleno del Congreso pudieran determinar si corresponde o no, primero, la inhabilitación y luego la posibilidad de que el Ministerio Público le pudiera iniciar una investigación. Cosa que en este momento resulta inocua, porque él ya no ostenta la condición de ministro de Estado. Por lo cual, más allá de que él pudiera o no habilitársele el que sea investigado, el Ministerio Público podría finalmente instaurar una investigación en su contra. Probablemente el tema nuclear y el de mayor interés para nosotros es el referido a el proceso de inhabilitación. ¿Por qué? Porque esto aparecería de que él tiene una infracción de carácter político. Esto es, ha infringido la Constitución y por ende correspondería algún tipo de sanción, que en este caso se postula una inhabilitación de 5 años. Hablamos de una infracción constitucional. Así es, correcto. Esa infracción constitucional necesariamente tiene un primer inconveniente, un problema estructural, que es que el procedimiento parlamentario tiene sumamente observación, o tiene diversas observaciones o vicios respecto a la propia naturaleza de las infracciones constitucionales. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado, entre otras cosas, que el principal problema con respecto a este proceso de infracciones constitucionales es que no hay un catálogo de cuáles serían finalmente, de manera pormenorizada, las posibles infracciones con sus respectivas sanciones. Por lo cual se ha solicitado en reiteradas ocasiones que el Congreso regule este espacio. Sin embargo, esto no se ha materializado hasta la fecha. Sin embargo, en el supuesto de que se pudiera dar una inhabilitación, exigiría que se le impute la infracción a la Constitución como ministro de Estado. Sin embargo,
conforme bien lo relata aquí Juan, en efecto, los hechos que él hubiera realizado son como fiscal. Es más, si uno revisa el informe de la subcomisión, el informe de la congresista delegada, va a advertir que los hechos En son... este caso, Patricia Juárez. Patricia Juárez se encargó de presentar el informe, que terminó con la aprobación de la inhabilitación del doctor Carrasco Millones. Así es, exacto, de la propuesta. Correcto. Entonces, cuando se presenta este informe, se dice que los hechos que se le imputan como ministro, porque tiene que tener la condición de alto funcionario, es una serie de declaraciones antes de ser ministro. Entonces, según lo que hemos podido acreditar, Juan Carrasco Millones asume como ministro del Interior el 3 de agosto. Sin embargo, los hechos que se le imputan datan del 29 de julio, datan del 30 de julio, y todo antes de que éste se convierta en ministro. Esto es, finalmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente se están abocando a conocer un hecho que está fuera de su competencia. Pero incluso en el supuesto negado de que sí tuvieran competencia, hay un problema aún mucho más grave. ¿Cuál es? Y es respecto a si se ejerció o no función pública. La misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la denuncia constitucional acumulada 268 y 269, referida a la hoy presidenta Dina Boluarte, donde se evidencia un caso de similares características. ¿Por qué de similares características? Porque se imputaba que la señora Dina Boluarte estaría afectando, infringiendo la Constitución a partir de ostentar un cargo gerencial de representante de una entidad privada y a su vez de ministra de Estado. Hablamos del Club Apurímac. Efectivamente. Okay. En ese caso, la misma subcomisión termina archivando esa denuncia bajo el argumento que, si bien es cierto, se evidencia actos de gestión, suscripción de documentos, actos de gestión como trámites donde ella ha suscrito, no se evidencia un acto de corrupción, ni mucho menos un acto en el que se haya visto alguna tratativa de intereses. Dice usted que se está mirando con distinto lente, por decirlo de alguna manera, al caso de Dina Boluarte y al caso de Juan Carrasco. Exactamente, porque en el caso de Juan Carrasco no existe un solo acto de gestión como fiscal al momento en el que él asume el cargo de ministro del Interior, incluso bajo la tesis que postula el Congreso. El Congreso plantea que el día que él hace la juramentación asume el cargo de ministro de Estado. Sin embargo, existen documentos legales que plantean que esto se produce materialmente 2 días después. Pero incluso suponiendo que la tesis del Parlamento sea en efecto de que él asumió el día que juramentó, él asume y juramenta como ministro del Interior, pero él se encontraba con licencia sin goce de haber. Esto es, ni percibía remuneraciones, ni ejercía función fiscal. Esto es, lo único que tenía es nominativamente el cargo de fiscal provincial. Entonces, en efecto, sí, se evidencia esta disparidad de tratamiento en ambos casos. Doctor Carrasco, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Congreso toma esta decisión? ¿Cree usted que hay algo detrás? Sí, bueno, nosotros también hemos planteado hoy día que hay un tema de persecución política porque no solamente es este caso, ¿no? Hemos tenido nosotros la participación como candidatos al gobierno regional y justamente la organización política, uno de los simpatizantes de Alianza para el Progreso, nos tachó nuestra candidatura y finalmente no pudimos correr en la lista de Juntos por el Perú para ser candidato o para ser gobernador regional. A ver, pero explíquenos, ¿por qué Alianza para el Progreso estaría como agrupación interesada en derrumbar su candidatura política? Bueno, ¿por qué? Son varios actores políticos, bueno, entre ellos Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, por una sencilla razón. Yo he sido persecutor de varios actores políticos, entre ellos en algún momento hicimos la investigación contra el Olimpio de la corrupción. Dentro de esa investigación se encontró un audio de un policía que se comunicaba con un funcionario, un procurador del gobierno regional. En ese momento el presidente del gobierno regional era Humberto Acuña. Producto de estos actos de investigación, finalmente Humberto Acuña fue condenado por el delito contra la administración pública, delito de corrupción de funcionarios y inhabilitado 4 años para ejercer la función pública. La inhabilitación. Entonces, también dentro de los procesos, por ejemplo, en el caso de los Huachiturro de Tumán, también otros miembros de conocidos políticos en la región, a nivel nacional también, Marisol Espinosa, en el caso del señor Becerril y otros políticos que también fueron investigados por mi persona y que en su momento se derivaron los informes a la Fiscalía de la Nación. Y todos esos casos terminaron ¿dónde? En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y hasta la fecha, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en algunos casos los ha archivado.
pese a las evidencias y a todos los elementos de prueba presentados. En mi caso Pero, concreto... doctor Carrasco, lo que usted dice es gravísimo, ¿no? Estamos hablando de que una subcomisión del Congreso se está manejando con intereses netamente políticos. Y eso es lo que nosotros hemos alegado hoy día, la persecución y la venganza política, el trato discriminatorio solo por el hecho de haber sido ministro del gobierno de Pedro Castillo. Finalmente se está cobrando una venganza y bueno, también están cobrándose lo que he hecho durante todo mi trabajo como fiscal, porque hay que tener en cuenta que yo, en el caso de Huachiturro de Tumán, solicité la prisión preventiva contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Pichotito, y finalmente el juez le concedió la prisión preventiva y fue enviado al penal. Entonces, todo este sistema donde están integrados varios políticos de connotación de trascendencia nacional, sí, finalmente se han unido con la única intención de acabar con la carrera política de Juan Carrasco y por ende están llevando un caso que no les corresponde conocer con este tema de la inhabilitación, ¿no? Hemos escuchado sus argumentos. Sin embargo, voy a leer rápidamente lo que ha presentado como argumento también la congresista Patricia Juárez, que se ha encargado de presentar el informe en su contra, en todo caso. ¿Qué dice este informe? Carrasco Millones ejerció el cargo de ministro del Interior a pesar que no se encontraba habilitado para asumir un cargo público por encontrarse a la fecha de su juramentación sometido a las prohibiciones contempladas en la Ley de Carrera Fiscal, por ser fiscal provincial titular del Ministerio Público. Sí. Es lo que dice el informe de Patricia Juárez. Bueno, definitivamente volvemos y nos da la razón en lo que manifestamos durante nuestra ponencia, porque el informe de Patricia Juárez nos está investigando como fiscal. Y vuelvo a repetir, en ningún momento habla del ministro Juan Carrasco, sino habla del fiscal Juan Carrasco. Y por lo tanto, corresponde esa investigación a los órganos del Ministerio Público, no al Congreso de la República. Y lo otro es que yo soy un funcionario de carrera, 18 años de carrera en la función pública, no he tenido ninguna sanción, ni siquiera administrativa, menos una denuncia penal. Y eso, definitivamente, esto lo que quieren hacer en estos momentos es una venganza política contra mi persona, y yo ya le he comunicado a los organismos nacionales, internacionales, y tienen que estar viendo este caso, porque este caso no hace más que confirmar que estamos ante un acto totalmente arbitrario dirigido desde el Congreso, y no podemos quedarnos callados. Ya no podemos seguir callados. Yo Doctor creo que Carrasco, es momento. por favor, dos preguntas, una para cada uno de ustedes. Doctor Zúñiga, legalmente, ¿cómo va a proceder como defensa del doctor Carrasco Millones a partir de la decisión del Congreso de la República? Bueno, ¿Cuál va a ser la respuesta? En principio nosotros hemos estimado y lo hemos denunciado el día de hoy que hay una afectación al derecho de defensa. Porque es verdad que en algún momento Juan Carrasco Millones ha sido fiscal y posteriormente ha sido ministro del Interior. Pero para que el Congreso pudiera iniciar este procedimiento parlamentario, él tendría necesariamente que haber cometido alguna acción como ministro de Estado. Este hecho se denunció durante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el derecho que nos legitimaba a nosotros es que la subcomisión, incluso en el supuesto que lo desestime, tenía que darnos las razones para desestimarlo. Sin embargo, esto no se ha producido. Hay una ausencia de respuesta por parte de la subcomisión. Esto se ha denunciado hoy día en la Comisión Permanente y la Comisión Permanente tampoco ha dado razones respecto a ese extremo. Ese vacío, estimamos, afecta a nuestro derecho de defensa. Además de ello, también se debe entender que los delitos que son objeto de imputación no tienen imbuidos en él una medida de inhabilitación, situación que se agrava, porque ya el Tribunal Constitucional en el caso Tineo Cabrera ha planteado que hay que tener especial cuidado con la medida de inhabilitación, porque a diferencia de lo que ocurre con un proceso jurisdiccional, donde el juez aplica de manera técnica, argumentativa y jurídicamente una decisión, el Parlamento toma decisiones de manera subjetiva, lo que justifica una motivación reforzada en la toma de decisiones, que en el presente caso no hemos evidenciado. En esa línea, más allá de lo que ha hecho
respuesta aquí Juan Carrasco Millones, nosotros estamos evidenciando algunos procesos constitucionales en paralelo, sin perjuicio de asumir la defensa del procedimiento parlamentario ya ante el Pleno del Congreso. Finalmente, doctor Carrasco Millones, ¿se arrepiente usted de haber sido ministro del expresidente Pedro Castillo? Bueno, yo creo que como cualquier soldado estoy siempre a la espera y al llamado de la nación para servirlo. Y eso es lo que he hecho durante 18 años. He sido un servidor público con una carrera intachable, como lo he dicho en la comisión permanente, siempre con la frente bien en alto, bien puesto y siempre luchando decididamente contra la corrupción y contra el crimen organizado. Y eso definitivamente trae la venganza que ahora están presentando estas agrupaciones políticas, pero yo sé y tengo la convicción y la fe de que en el Pleno del Congreso los congresistas que saben y conocen de la trayectoria impecable de Juan Carrasco Millones simplemente no se van a dejar convencer y van a archivar este caso, ¿no? Muy bien, gracias a ambos. Muchísimas gracias. Juan Carrasco, exministro del Interior, exministro de Defensa en el gobierno del exmandatario Pedro Castillo, estuvo con nosotros junto a su abogado Jorge Zúñiga respondiéndole al Congreso de la República. Volvemos con más. Quédate con nosotros.